Buenas, mi nombre es Emister Alvarado Pérez, soy estudiante de la UNIED de la carrera de Ciencias Criminológicas para la materia de Derecho Penal. En esta tarea se hablará sobre la autoría y la participación de la teoría del dominio del hecho en el derecho penal. La palabra autor está tipificada en el artículo 45 del Código Penal de nuestro país, que significa que es quien realiza el hecho punible que está tipificado como tal. Respecto a esta teoría, el autor es quien tiene el poder de realizar en cualquier momento un hecho delictivo. El dominio se puede hacer de tres maneras: el dominio de la acción, que es quien va a realizar la propia acción, el delincuente la realiza; el dominio de voluntad, que este va a hacer dominar la voluntad de otra persona por la cual puede hacer el hecho; y el dominio funcional del hecho, que es compartido con una o más personas. Entonces existen también tres tipos de autorías. Está la autoría mediata, que es cuando la persona va a realizar personalmente el delito, el delincuente realiza el delito. Está como segunda la autoría mediata, que es cuando el individuo va a realizarlo mediante otra persona. En este caso se le llamará instrumento. El delincuente, va a dominar el hecho mientras está dominando a la otra persona a realizarlo. En este caso existen varios tipos, varios casos. Cuando el instrumento obra sin dolo, es decir, que no sabe que está cometiendo delito. Un ejemplo puede ser: una enfermera le introduce a un paciente un medicamento, el cual el paciente será alérgico, el doctor lo sabe, no le dice, no le explica. La enfermera no sabe que está haciendo eso, el doctor sí. Entonces, en este caso sería el delincuente, sería el doctor, está cometiendo el delito, y la enfermera sería el instrumento, y va a obrar sin dolo. También cuando el instrumento obra coaccionado, este va a ser un efecto muy fuerte para la persona coaccionada, es decir, va a perder la decisión, como cuando le dicen que si no haces esto te voy a matar, o si no lo haces te mato a tu familia, mediante amenazas. El otro y último sería cuando no se tiene la capacidad de motivación, es decir, cuando la persona es inimputable a la ley, es decir, se usa una persona con problemas psicológicos o un menor de edad. Y por último está la coautoría, que es cuando el delito va a ser cometido por más de una persona y que éstas van a estar conscientes, va a tener todo preparado, premeditado para lo que están haciendo. Todos van a tener, por lo tanto, el dominio del hecho y serán coautores junto al autor y tendrán dolo, claramente. Seguidamente se hablará sobre la participación. Según Gulag, se trata de una cooperación dolosa en un delito doloso cometido. Además, va a depender del concepto de autor y por medio de este se podría enjuiciar al partícipe. Para que se sancione una participación, el autor no deberá ser culpable. Con que sea punible dolosamente y este quisiera participar, va a bastar. De este concepto van a salir dos subconceptos. El cómplice va a estar regulado en el artículo 47 del Código Penal, donde dice que cómplice es la persona quien presta al autor o autores auxilio o cooperación para la realización de un hecho punible. Es entonces quien con dolo pero sin dominio va a ayudar al autor. El instigador va a estar estipulado en el artículo 46 del Código Penal. Son instigadores quienes intencionalmente determinen a otro a cometer un hecho punible. En otras palabras, es la persona que con dolo le obliga a otro, bueno, no lo obliga, sino le hace que nazca la idea de delinquir en otro. En este caso, el instigador es quien posee el dominio del hecho. Respecto a la relevancia que hay que recalcar si una persona es cómplice o autor, es que mientras uno va a realizar el hecho punible, el otro lo ayuda a realizarlo mintiendo o dejando el camino fácil para la persona, para la realización de este. El autor va a poseer el dominio del hecho, mientras que el cómplice no, pero ambos van a actuar con dolo, porque el cómplice sabe lo que está haciendo el autor y lo está tapando contra la ley. Obviamente la pena va a ser mayor para el autor, pero el cómplice también tendrá su culpa, su pena. Para ir finalizando, se hablará del voto número 2012-001583 del 18 de octubre de 2012, donde se enfatizará en el recurso de casación interpuesto por la defensa particular. En primer motivo que se va a estudiar es la falta de fundamentación por la cual se impuso esta casación, y el tercero es la violación de la Santa Crítica. Por lo tanto, expondré el alegato de esta defensa sobre la autoría o no de los sentenciados. Según la defensa, dice que es robo cuando el bien sale de la custodia de la persona que se lo quitan. Es entonces que los hechos que ocurren en este caso pasan a ocurrir en tentativa, porque a sus ojos el robo nunca se consumó.
siendo que la jurisprudencia no acepta esta casación o este reclamo, porque además de que le sustrajeron un bien que fue el bolso, también le sustrajeron una camiseta y esa nunca se recuperó. Aparte que el robo como tal no se consumó porque la policía llegó en el momento justo, pero ya el ladrón tenía en sus manos, en su poder, el bolso de esta persona. Además que la persona fue intimidada, golpeada y desapoderada de sus pertenencias. Es decir, al ser estos coautores, todos tienen la culpa, por lo que estas son las razones de rechazo de la casación. Para el tercer motivo, se dice que no hubo dominio funcional del hecho, ya que esto fue causado por las rencillas entre las bandas y aficionados del fútbol, nada serio, por lo que no existió dolo. Esas razones no se aceptaron y fue porque el problema no tuvo nada que ver con pandillas, fue un robo premeditado, todo se hizo mediante todas las personas estuvieron de acuerdo en hacer el robo, no fue nada que se salió de las manos. Aparte que al momento de aprender al presunto culpable, el canguro estaba en la propiedad del culpable, por lo que sí hubo despojo de sus pertenencias a la víctima y aparte que fue agredido. La teoría del dominio funcional, ¿qué es entonces? Esta va a hacer referencia al hombre de atrás, así dice al alemán Klaus Roxin, siendo que ese no participa directamente en la comisión de un delito, pero da la orden de realizarla. Es entonces que el autor es quien denomina la realización del delito, y por este concepto se entiende que quién es autor y quién es partícipe, y se aplicó dándole sentencia a quienes robaron al muchacho, donde se aplicó la coautoría de todos los que lo robaron, lo asaltaron. Mi aporte crítico para este trabajo sería que es muy importante entender esta teoría para que no se culpen a personas que no tuvieron ni dolo ni dominio injustamente. Se tienen que buscar al culpable investigando a sospechosos o personas que creen que son, pero investigando se da cuenta que hubo alguien atrás que hizo cosas. O cuando haya coautoría, significa que no se vaya a dejar de sentenciar a las personas que estuvieron presentes y actuando en el momento del ilícito. Es entonces que es importante que esta teoría para realizar justicia correctamente para los que tuvieron que ver con un hecho delictivo. Eso sería todo por mi aporte. Espero que les haya gustado. Las referencias están en la cajita de abajo. Y muchas gracias.